¿Qué tal? ¿Cómo vas? De nuevo aquí nos encontramos para continuar con el tema de la proclamación de la Segunda República. Recuerda que estamos en el bloque número 10 y estamos viendo el primer tema que hace referencia a cómo se proclama la Primera República y cómo se desarrolla la primera etapa de la República. Bien, en el vídeo anterior estuvimos viendo la proclamación de la Segunda República y nos ponemos ya en este vídeo a ver la siguiente parte, que es explicar la Constitución de 1931 y el bienio reformista de 1931 al 33. Vídeo anterior, proclamación de la Segunda República, y también vimos el gobierno provisional y las primeras medidas que se tomaron en el gobierno provisional. Bien, la Constitución de 1931. Las nuevas Cortes Constituyentes y el futuro gobierno tienen un perfil claramente de izquierdas. Se forma una comisión para redactar la nueva Constitución. La nueva Constitución es clasificada, por lo tanto, como de izquierdas. Tiene una inspiración en constituciones como la mexicana o la de Alemania de la República de Weimar. Se nombra a la República Española como una república de trabajadores de toda clase. Posee una amplísima declaración de derechos, como la libertad de expresión, la abolición de la censura, garantías procesales, de inviolabilidad de domicilio, libertad de manifestación, asociación y reunión. Defiende el sufragio universal absoluto y por primera vez, por lo tanto, se va a incluir a las mujeres que van a poder votar en unas elecciones. Por lo tanto, ya es el sufragio universal como tal. Hay igualdad entre los cónyuges, en las parejas, en los matrimonios, y se legaliza el matrimonio civil. Ya no es necesario solamente la única vía para poder casarse por el matrimonio religioso. Empieza el matrimonio civil y también se declara la ley la posibilidad del divorcio. Hay un derecho a la propiedad privada, pero toda propiedad privada está supeditada a interés público. Hay libertad de conciencia y el Estado es aconfesional, ¿no? Tiene ningún tipo de religión oficial. El artículo 7026 prohíbe la enseñanza a las órdenes religiosas y tampoco pueden recibir beneficios por parte del Estado las órdenes religiosas y el clero en general. El poder legislativo va a ser monocameral, es una de las pocas constituciones que solamente establecen una sola cámara, como la de Cádiz de 1812, unicameral, una sola cámara. Que es el Congreso de los Diputados, que se elige cada 4 años en elecciones y que inviste al presidente del gobierno. Se aprueban allí leyes y también es el lugar donde se controla al Ejecutivo. El Poder Ejecutivo reside en el presidente del gobierno con sus ministros, el presidente del gobierno nombra a sus ministros y tiene también iniciativa legal, al igual que el Congreso. Aquí hay una particularidad que sería la del presidente de la República. Al no haber rey, el jefe de Estado es presidente de la República, es decir, tenemos un presidente de gobierno, como si fuera una especie de primer ministro, y tenemos un presidente de la República, ¿no? Que viene a ser, hace funciones de jefe de Estado. El presidente de la República tiene un mandato de 6 años. No se elige por elecciones, sino que es nombrado por el Congreso. Una de las funciones principales del presidente de la República es nombrar al presidente del gobierno. Es decir, el presidente del gobierno es propuesto por el presidente de la República. También tiene capacidad de disolver las Cortes en 2 ocasiones durante el mandato que él tiene de 6 años. Durante 6 años puede disolver las Cortes 2 veces y convocar, por lo tanto, elecciones. El Poder Judicial reside en los tribunales de justicia, que han de ser independientes, autónomos, y además una de las novedades será la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales, que esto lo va a tomar luego la Constitución actual con el modelo del Tribunal Constitucional español. Este Tribunal de Garantías Constitucionales, el cometido fundamental es resolver aspectos de la ley que pudieran vulnerar la Constitución. Es decir, si se aprueba una ley que en teoría podría vulnerar la Constitución, es el Tribunal de Garantías Constitucionales el que tendría que dirimir, resolver el asunto, ¿no? Territorialmente se reconoce a España como la expresión de un Estado integral, pero se abre la posibilidad de que algunas regiones puedan alcanzar un estatuto de autonomía. Bien, una vez que se está poniendo las Cortes a redactar la Constitución y aprobarla, también se pone en funcionamiento el nuevo gobierno, el llamado gobierno reformista, 2 años de reformas, del 31 al 33. Se nombra como presidente de la República Alcalá Zamora, es decir, la versión de la izquierda de derechas, y este va a encargar a la formación del nuevo gobierno, va a nombrar presidente del gobierno a Manuel Azaña, lo que sería la izquierda burguesa republicana. El bienio reformista, también llamado como republicano socialista, porque
hay una coalición entre el Partido Republicano y el Partido Socialista, va a durar de diciembre del 31 a noviembre de 1933. Va a continuar con el programa reformador del gobierno provisional, que habíamos visto en el vídeo anterior, y entre las prioridades del Ejecutivo van a estar las reformas en el Ejército, la reforma agraria y la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña. La reforma agraria es continuar con lo que habíamos visto con las leyes del Generalato, ¿no? Que se pedía el retiro, la lealtad a la República y la modernización del ejército por el ministro de entonces, que era Azaña, ¿no? La reforma agraria se va a basar en definitivamente asumir el problema de la gran propiedad, el problema del latifundio, ¿no? Esa gran propiedad en algunas zonas del territorio, sobre todo de Madrid hacia el sur, Castilla-La Mancha, Extremadura, por ejemplo, ¿no? Fundamentalmente, aunque hay otras regiones, van a intentar dividir esa gran propiedad y crear unidades más pequeñas para ser repartidas entre los campesinos, de manera equitativa y racional. Bien, es una ley polémica, ¿no? Porque supone que se va a expropiar los grandes latifundios pertenecientes a la Iglesia o a la gran nobleza, ¿no? Se intenta hacer de manera legal y de manera consensuada. Es verdad que obviamente esto va a movilizar muchos pensamientos y asociaciones en contra, y muchos grupos sociales presionan para que no se apruebe, y por otro lado hay una parte de la izquierda que presiona para que esto se acelere e incluso se haga casi sin base legal. Bien, tras dos proyectos de ley que son rechazadas por las Cortes, finalmente se aprueba la ley de la reforma agraria. Va a establecer 3 categorías de tierras que pueden ser expropiadas, y además ampliar la reforma a todo el país, no solamente una región en concreto, sino a todo el país. Y se van a poder expropiar 3 tipos de tierras. Bien, se complementa la ley con la creación de un instituto que se llama el Instituto de Reforma Agraria, que va a ser el encargado de llevar a práctica el proceso, ¿no? Los resultados de la distribución no fueron los esperados, ya que no se consigue generar el número de campesinos previstos, ni se van a incrementar los rendimientos de la explotación de las tierras. Pero fundamentalmente esto es debido a la lentitud del proceso, ¿no? Ya que está basado en garantías jurisdiccionales, en las cuales se establece cómo tiene que ser el proceso y cuáles son las tierras que deben de ser desamortizadas, y esto políticamente va a defraudar las esperanzas de muchos campesinos que ante la lentitud van a empezar a ocupar ellos mismos tierras sin una autorización judicial o sin una resolución judicial. Que esto llevará al gobierno de la República a tener que intervenir para expulsar a esos campesinos de esa invasión de tierras que legalmente aún no han sido expropiadas. Por un lado, por la izquierda, por lo tanto, crea un desazón, crea un descontento porque la reforma va lenta y porque la República tiene que intervenir por la fuerza para expulsar campesinos que están invadiendo algunas fincas, que no han entrado dentro o aún están en proceso de ser desamortizadas. Y en el lado derecho, por la parte de la derecha, se va a acrecentar el miedo a que las propiedades puedan ser adquiridas, expropiadas por el Estado de cualquier manera, ¿no? Entonces la derecha va a empezar, un grupo social, la derecha va a tener miedo, la sensación de que puede perder sus tierras, ¿no? Sus patrimonios. Esto también afecta no solamente a grandes propietarios, es decir, pequeños propietarios de la zona norte de España, por ejemplo, van a sentir la amenaza de una posibilidad de expropiación de sus fincas, de sus tierras, aunque no sea real, pero esa amenaza va a estar ahí, esa sensación de que el gobierno puede intervenir y puede expropiar tierras en cualquier lugar del país, ¿no? Entonces, por la izquierda descontento y por la derecha también. Bien, la siguiente reforma va a ser la proclamación del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Con la llegada de la República había provocado en Cataluña una declaración de manera autónoma de una república catalana, ¿no? Independiente e integrada con el resto de repúblicas españolas, por así decirlo, ¿no? Esta declaración la hizo Francesc Macià, el líder de la Esquerra Republicana de Cataluña. El gobierno provisional, encabezado por Azaña también, va a impulsar una declaración en la cual se le concede la posibilidad de un futuro estatuto de autonomía a cambio de que se retire esta declaración de la República Catalana, ¿no? Y es lo que va a pasar. Los nacionalistas catalanes retiran la declaración de la República Catalana y empieza una negociación para redactar
el futuro Estatuto de Autonomía de Cataluña. Azaña va a impulsar la elaboración de este estatuto bajo la dirección de Esquerra y frente a la Lliga Regionalista de Cataluña. La comisión va a elaborar el estatuto, que se va a reunir en Núria, y va a elaborar ese estatuto conocido como el Estatuto de Núria, que fue aprobado por plebiscito en Cataluña y posteriormente en las Cortes Generales en septiembre de 1932. Se habían eliminado cuestiones como el derecho de autodeterminación, pero se garantizaba un marco de autogestión y de autogobierno dirigido por la propia Generalitat de Cataluña. El bienio reformista se va a ver afectado por tensiones de derechas y izquierdas, ¿no?, que lo habíamos visto, por ejemplo, con el caso de la ley de reforma agraria. Las concesiones de autonomía a Cataluña van a provocar rumores de golpe militar y el 10 de agosto el general Sanjurjo va a declarar el estado de guerra en toda Andalucía, iniciando un golpe militar, un pronunciamiento militar, que va a fracasar, ¿no? Se va a activar el Partido Comunista y la CNT, que llaman a una huelga general, a un contragolpe. El golpe al final no triunfa, Sanjurjo va a ser detenido y el gobierno además va a decretar el cierre de algunos periódicos de derechas que entendían que habían alentado y justificado el pronunciamiento del golpe militar de Sanjurjo, como el cierre de periódicos como el ABC o El Debate. Bien, el descontento de la izquierda venía sobre todo por esos levantamientos campesinos que estaban defraudados por la insuficiencia o por la lentitud de la reforma agraria y que aspiraban a una gran colectivización de tierras. La República en esto fue clara, es decir, dijo siempre que quería hacer el reparto de tierras de manera legal, a través de juicios, y aquellas tierras que se declaraban que realmente eran de manos muertas, que tenían una serie de condiciones y no iban a ser expropiadas todos los latifundios, sino aquellos que realmente no estaban siendo puestos en servicio para la riqueza del país, ¿no? Es un proceso muy lento, pero si recordáis, muchas veces hemos dicho que muchos campesinos tenían asociado la idea de llegada de la República con reparto de tierras. El hecho de que el reparto de tierras fuera muy lento va a provocar esa desazón en esos sectores de campesinos, jornaleros, especialmente en la zona sur del país. Bien, empieza a haber, por lo tanto, movimientos de inspiración anarquista, revueltas de ocupación de fincas en pueblos, como las revueltas de Castiblanco, en el norte de España, en Arnedo, pero el incidente más famoso fue el de Casas Viejas, en Cádiz, en enero de 1933. Se produce una revuelta campesina, se va a asesinar en el cuartel de la Guardia Civil a dos guardias civiles, y se van a tener que enviar refuerzos para controlar esta revuelta en este pueblo de Casaviejas. Se va a producir una dura represión, se va a matar a familiares, bueno, ahí podéis ver un poco la historia de Casas Viejas. Esa represión tan dura para parar esta revuelta anarquista va a tocar a la legitimidad del gobierno de Azaña, ¿no?, porque muchos sectores de la izquierda exigen a Azaña su dimisión por la brutalidad con que la policía ha intervenido para sofocar el levantamiento anarquista de estos campesinos, de estos jornaleros en este pueblo de Casas Viejas, ¿no?, que se produce una auténtica matanza. Al final, el gobierno de Azaña está desgastado, tiene que dimitir y va a ser sustituido por Lerroux, que va a anticipar la continuación de la convocación de elecciones para la siguiente etapa. ¿Qué es lo que vamos a ver en la siguiente pregunta? La segunda pregunta veremos ya cómo se convocan elecciones, y esta vez bajo sufragio universal total, incluidas las mujeres, y va a ganar la coalición de derechas conocidas como la CEDA y también el Partido Radical de Lerroux, mientras que la izquierda va a perder muchos electores, o sobre todo también se va a movilizar mucho electorado de la derecha que no se había movilizado en las primeras elecciones, ¿no? Y veremos, por lo tanto, un gobierno llamado el gobierno radical cedista, de tendencia de centro-centro-derecha. Lo veremos en el siguiente vídeo.